Veamos un caso que es bastante habitual con el tema de las acciones, que es un error que se nos presenta cuando la acción fue realizada en una versión de Photoshop que tiene un idioma distinto a la versión de Photoshop que tenemos instalado nosotros. Aquí tenemos una imagen abierta, vamos a aplicarle esta acción que tenemos seleccionada aquí en el panel de acciones. Como siempre, si no tenemos visible el panel de acciones, vamos a Ventana, Acciones. Doy un clic aquí para aplicar la acción y vemos que dice Photoshop, el comando selección no está disponible. Le voy a dar un clic aquí a detener. Vemos que se nos frenó en un comando en particular. Me voy a parar aquí sobre él y dice selección capa background. Seguramente esta acción fue realizada en una versión de Photoshop en inglés y la capa fondo no se llama fondo, sino que se llama background. Veamos cómo podemos solucionar esto. Vuelvo a seleccionar la acción, voy al panel Historia y voy a la imagen inicial. Y ahora voy a ensayar, por ejemplo, una posibilidad que podríamos llegar a utilizar en el caso de tener una sola imagen a la que aplicarle esta acción, pero que no sería viable o lógica en el caso de tener un lote de imágenes importantes. Voy a dar un doble clic a la capa fondo, le voy a poner de nombre background. Doy OK y ahora voy a dar un clic aquí para bloquear esta capa. O sea, vamos a estar simulando la apertura de esta imagen en una versión de Photoshop en inglés. Y ahora, si doy un clic, teniendo seleccionada nuestra acción, doy un clic, vemos que se aplica sin inconvenientes. Vamos a intentar solucionar esto de otra manera, porque no sería útil seleccionarlo de esta forma si tuviésemos que aplicar esta acción a una serie de imágenes. Por lo tanto, vamos a nuevamente a nuestra imagen inicial y vamos a dar un clic aquí para aplicar la acción. Aquí nuevamente el problema que tuvimos inicialmente, le damos clic a detener y aquí lo que está buscando es la capa background. Esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un clic aquí para deseleccionar este comando de forma tal que lo obvie la próxima vez que llevemos a cabo la acción. Doy un clic sobre el comando anterior a la selección de la capa background y lo que voy a hacer es presionar la tecla Alt y la coma para seleccionar la capa fondo, pero esta vez sin denominarla fondo o en el caso anterior background, sino que simplemente voy a dar un paso atrás y va a seleccionar la capa que esté debajo, en este caso es la capa fondo. Entonces me posiciono nuevamente en la capa 1, donde habíamos quedado, doy un clic aquí para comenzar a grabar y ahora sí, presiono Alt, coma, me seleccionó la capa que está debajo y me agregó el comando, doy un clic para parar la acción y ya tendríamos solucionado el problema de la selección de la capa background. Vamos nuevamente al inicio para tener la acción, la imagen recién abierta y doy un clic aquí para aplicar la acción. Llega otro punto en que nuevamente me dice el comando selección no está disponible, le doy clic a detener. Aquí el problema es el mismo, selección capa background. La persona que grabó la acción, cuando llegó a este punto lo que hizo fue posicionarse en la ventana capas sobre la capa fondo o background y dio un clic. Y esa tal vez no sea la forma más adecuada de hacerlo, porque aparecen estos problemas al cambiar a una versión que tiene un idioma distinto de Photoshop. Entonces vamos a
dar un clic aquí, igual que hicimos antes, para, digamos, excluir este comando de la acción. Me posiciono en el comando anterior, doy un clic a grabar, presiono la tecla Alt y la tecla coma una vez y otra vez nuevamente para llegar a la capa fondo, y doy un clic aquí para detener la grabación. Vemos que agregó estos dos comandos y ahora nuevamente vamos al inicio de la imagen recién abierta, y vamos nuevamente a esta acción, damos un clic para aplicar y allí vemos que nos aplicó la acción sin inconvenientes. Por lo tanto, si tenemos problemas con alguna acción, Photoshop nos avisa que no puede ejecutar alguno de los comandos, podríamos echar un vistazo a ver si podemos solucionarlo como acabamos de hacerlo. Es importante decir, por ejemplo, voy a agregar algunas capas más vacías, me voy a situar en una capa del medio, y de todas formas esto que voy a decir está disponible en los atajos de teclado que están incluidos en el curso, tanto para Mac como para Windows. Decía que es importante tener en cuenta que presionando la tecla Alt y la coma nos movemos hacia abajo en las capas, y presionando las teclas Alt y punto nos movemos hacia arriba. Eso es muy conveniente de utilizar al momento de realizar una acción para que no se generen estos problemas como los que acabamos de ver. Podríamos decir que tenemos que tratar de ser bastante inespecíficos al momento de realizar nuestras acciones. En lugar, si estamos en la capa 3 y estamos grabando una acción, por ejemplo, y queremos seleccionar la capa fondo, no es conveniente colocarse en la ventana de capas y dar un clic sobre la capa fondo, porque entonces el comando que se va a grabar en la acción es seleccionar la capa fondo. Y si lo que queremos hacer es aplicar luego esa acción en una versión de Photoshop en otro idioma, no va a encontrar la capa fondo. Entonces, lo que es conveniente hacer, si estamos en la capa 3, estamos grabando una acción y queremos seleccionar la capa fondo, es presionar la tecla Alt y la coma 1, 2, 3 veces. Y ya tenemos seleccionada la capa fondo. Y no importa que se llame fondo o que se llame background o que se llame como se tenga que llamar. No hay ningún inconveniente porque no estamos haciendo referencia al nombre de una capa, sino que le estamos diciendo a Photoshop que baje hasta la tercera capa, simplemente sin indicar el nombre de la misma. Este problema no se da solo con las capas fondo o background, sino que se da también con algunas capas de ajuste, porque esto tiene que ver con la forma en que se grabó la acción. Si yo, por ejemplo, aquí agrego, digamos, una capa, supongamos que estuviese grabando una acción, y agrego aquí una capa blanco y negro. Supongamos que yo en otro punto de la acción estoy por esta capa, por la capa 5, y quiero seleccionar la capa blanco y negro. Si yo directamente sobre la ventana capas diera un clic aquí, el comando que me aparece grabado en la acción va a ser seleccionar una capa llamada blanco y negro 1. Si yo tuviese, digamos, si la grabé yo a la acción y la aplico yo en la misma versión del programa, posiblemente no tenga problemas, pero si intento utilizar esa acción en otra máquina, en otra versión de Photoshop o con un idioma distinto, sí voy a tener problemas porque la capa no se va a llamar de la misma manera. Entonces la forma correcta de grabar una acción es, si estoy
digamos en esta capa, yo quiero seleccionar esta capa blanco y negro 1, lo que debería hacer mientras grabo la acción es presionar la tecla Alt y coma 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces lo que voy a estar grabando no va a ser seleccionar la capa blanco y negro 1, sino que le estoy diciendo a Photoshop la cantidad de bajadas de capas que tiene que hacer, o sea, la cantidad de capas que tiene que sortear para llegar a esta capa, no importa cuál sea su nombre. Por lo tanto, insisto, al momento de grabar acciones, es muy importante tratar de ser lo menos específicos que nos sea posible. En otras palabras, tratemos de evitar dar clics directamente sobre la ventana capas cuando seleccionamos las capas y tratemos de utilizar atajos de teclado como son los dos que mencionamos con anterioridad, Alt, para bajar y Alt, para subir. Algo parecido ocurriría si tuviésemos que seleccionar varias capas mientras estamos grabando una acción. Si estamos posicionados, por ejemplo, en esta capa, grabando una acción y queremos seleccionar esa capa misma y las dos que están debajo, si presionáramos la tecla Shift y damos un clic sobre esta otra capa en la ventana de capas, la estaríamos seleccionando a estas tres. Sin embargo, no es la forma más adecuada de hacer esto cuando estamos grabando una acción. La forma más adecuada es presionar las teclas Shift y Alt y en este caso presionamos coma una vez y otra vez y entonces estaremos seleccionando las capas que están debajo. Si quisiéramos hacer algo similar con las capas que están arriba, voy a seleccionar por ejemplo la capa 1, presiono Shift, Alt y ahora presiono punto 1, 2, 3, 4 veces y seleccioné la capa 1 junto con las capas que están arriba. Esta forma es más adecuada cuando estamos grabando acciones que la de utilizar el panel de capas y la tecla Shift. Para crear acciones de forma profesional y no tener problemas de errores, es conveniente entonces tratar de ser inespecíficos, lo cual significa básicamente que al momento de seleccionar capas deberemos utilizar atajos de teclado en lugar de utilizar el mouse sobre el panel o la ventana de capas.